Quisiera leer algunos pasajes relacionados con la palabra enviada a las congregaciones del libro del Apocalipsis. Y estas nos dan alguna visión clara sobre el propósito del Eterno para su pueblo, lo que Él quiere que seamos efectivos como nación de reyes y sacerdotes. Primeramente leo lo que dice en Apocalipsis 1:6. Reyes, Él nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Más adelante, en el verso 17 y 18 dice: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, que yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si nosotros revisamos los evangelios, vemos a Yahshua Mashiach ofreciendo la llave a todos aquellos que hayan tenido revelación de quién es Él, de quién es el Mashiach. Así le dijo a sus discípulos, específicamente a Shimón, en Mateo 16, del 18 al 19. Y le dijo: Yo también te digo que tú eres Kefa, y sobre esta roca edificaré mi Keilah, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La pregunta es si hemos sido enseñados a usar las llaves correctamente para abrir las puertas o cerrarlas de acuerdo a la autoridad que nos ha sido delegadas. Porque estas llaves son importantes, no solamente para una salvación colectiva, sino también para un estilo de vida que nos autorice a vivir como verdaderos representantes de su reino. Y tenemos esas llaves y normalmente no se han usado porque no se ha entendido esta dimensión de autoridad real que hemos venido mencionando a través de estos tiempos de compartir con ustedes. Y esto significa que entendemos mucho el tema de la misericordia para alguien que quiera hacer Teshuvá, que quiere volverse al Eterno, que resulta en que puede ser parte del pueblo y tener salvación como parte del pueblo. Pero si nosotros hubiésemos nacido en un contexto totalmente hebreo, judío, tendríamos un concepto muy claro de la justicia real, donde esto conlleva también la salvación como parte de esa dimensión real. Y el propósito de ello es que nosotros no solamente seamos salvos de una muerte eterna, sino que también seamos salvos de los enemigos que nos rodean, de las circunstancias que afectan normalmente a una sociedad, a una nación, de las amenazas que hay de parte de los enemigos. Porque ahí empezamos a entender el propósito también de juzgar y declarar la guerra. Cuando había guerra en Israel, la función de un rey era traer salvación al pueblo de aquellos que intentaban destruir la nación. Hoy tenemos personas bajo la influencia de espíritus demoníacos que pretenden destruir la cosecha en este tiempo, las almas, las vidas del pueblo, de las que son del Eterno. Y hay naciones completas que están sometidas a esto, y ahí es donde nosotros debemos de tener el entendimiento de que no es escápese quien pueda, sino tomar autoridad sobre los territorios, sobre los diseños, sobre las cosas que Elohim pone en nuestras manos en esta temporada, para que seamos verdaderamente efectivos como emisarios de su reino. Romanos 11 promete que seremos un terreno de cosecha
como pueblo, como nación de Israel. Y que nosotros tenemos que estar entonces entendidos que eso va a ser una realidad. Pero tenemos que también nosotros, como personas que tienen un llamado, asumir el rol profético en esta temporada. Mire lo que se le dice en Apocalipsis 3:7 a la Keilah de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces las llaves del reino tienen esa función: abrir o cerrar, puertas de juicio, puertas de salvación. Y por esta razón habíamos conversado con este concepto del pacto de la misericordia fiel, que se convierte en un fundamento para cualquier aplicación de la justicia real. Cuando este fundamento es claro y lo vivimos, estas misericordias fieles de David se convierten en la materia elemental para que nosotros podamos aplicar la justicia. Y por eso es importantísimo dejar las palabras de Yahshua a la Keilah en Filadelfia en un contexto de su interacción con otras congregaciones también. Sus palabras iniciales son muy sacerdotales, y lo podemos ver en el versos del 7 al 8, donde dice: esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que ninguno abre y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Entonces aquí vemos sus palabras, ¿verdad?, que son desde un concepto sacerdotal, y empieza a darle esta autoridad de entrar en esta dimensión, de tener una puerta abierta, etc. Pero veamos cómo son las palabras que dirige también a las otras congregaciones. Y veamos si son llaves que pueden ser usadas al estilo real o al estilo sacerdotal o en ambas dimensiones. Y cómo es que Yahshua las utiliza para interaccionar o interactuar con las congregaciones. La primera congregación o Keilah con la que él habla es la de Éfeso, y él tiene buenas cosas que decir acerca de los efesios y los exalta, pero también tiene algo que corregirles, y les dice en el capítulo 2 del 4 al 5: yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces el uso que hace Yahshua de las llaves hacia los de Éfeso no es igual al anterior, sino que es ya de un nivel judicial muy parecido a la oración de Eliyahu por los 3 años y medio de sequía, que paró la lluvia y que amenazó con retirar la unción sobre Israel. Aquí Yahshua está prometiendo el uso de la llave de David para cortar todo tipo de unción si no hay arrepentimiento. Y si ellos se negaban a regresar al primer amor y hacer lo que tenían que hacer sus primeras obras. Porque la unción para su candelabro sería quitado si no hay un verdadero arrepentimiento. Es decir, la luz se te va a apagar. Y las primeras obras debemos de reconocerlas nosotros como las obras que Él nos llama a vivir conforme a su Torá. Hay un mal concepto en cuanto al primer amor dentro del sistema religioso cristiano, porque la gente, cuando ve a alguien que hizo, y digo entre comillas, una conversión, o recibió a Cristo en el corazón, entre comillas también, es como una persona llena de emociones y llena de un espíritu muy encendido por esa experiencia emocional que tiene ahorita de ser un nuevo creyente. Y entonces le decimos: esta persona está en el primer amor. Esa es la interpretación que se da. Y los creyentes de 20 años que ya no sienten lo mismo, te dicen: ya está en el primer amor, pero ya ahorita se le pasa eso.
porque eso no es para siempre. Bueno, eso no es el primer amor. El primer amor es la primera puerta de revelación que nosotros tenemos de quién es Yahweh para nosotros. Por eso la Torah nos exhorta a que le conozcamos. Y cuando nosotros conocemos a Yahweh, conocemos la Torah, conocemos su carácter, y conocemos que para estar en ese amor con Él, como Mashiach dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Es ahí donde entendemos que para mantener el primer amor, no se trata de un tema emocional, sino que se trata de un tema de obediencia y sujeción a sus mandamientos. Y es ahí donde tomamos autoridad, pero claramente dice, si pierdes todo esto, te apago la lámpara. Tu candelero será quitado, la unción se acaba. Y por eso hay gente que hoy ya no tiene la lámpara encendida, no tiene la unción, y andan ahora de actividad en actividad, de evento en evento, a ver quién le mueve las emociones, a ver quién le prende la mecha, porque ya ellos no tienen una conexión con Elohim. Y eso es triste, porque la gente distorsiona lo que es la unción, distorsiona lo que es realmente estar encendido con esa lámpara delante del Eterno. Entonces, esta llave, la llave de David, está disponible, pero la pregunta es cómo la estamos usando. Aquí se le dio una aplicación judicial a Éfeso, y por eso nosotros tenemos que entender cómo opera esta llave. La próxima congregación es la de Esmirna, en la cual Yahshua le anuncia la persecución y martirio que están por venir, y les advierte de lo que de todas estas cosas, y les ordena ser fieles hasta la muerte para que obtengan la corona de la vida. Wow, yo digo, si nosotros fuéramos parte de esa congregación, que hubiéramos pensado que el Eterno nos diga, viene persecución, pero soporten hasta la muerte. Tremendo, ¿no? Este probablemente fue un mensaje recibido, pero vino de una misma manera a confrontar la vida de este pueblo. Entonces nosotros tenemos que entrar a entender que hoy en día podemos vivir persecución, hoy en día o dentro de algunos años las cosas pueden ponerse muy difíciles para nosotros, pero nosotros debemos de estar claros que hay una unción real que el Eterno nos ha delegado y que Él va a confirmar en juicio y justicia ese gobierno sobre nuestra vida. Si leemos Yesaya 9, 6 al 7, dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y el celo de Yahweh Sebaot hará esto. Entonces tenemos una garantía de un gobierno que se establece en medio nuestro y que va a manifestar juicio y justicia. En el capítulo 9 del libro de Osea nos otorga el fundamento para la llave de David, que Yahshua viene hablando a estas congregaciones. Y esta llave es obvia en este pasaje, es la unción para ordenar y establecer el reino con justicia, que es la palabra hebrea mishpah, o juicio, que es la palabra hebrea sedaká. Y estos términos que hablan de rectitud basado en la Torah, no en nuestros pensamientos humanos, no en nuestras emociones, sino en la Torah, son los principios de la palabra de Elohim. También nos habla en el libro de Yesaya, capítulo 22, del 20 al 22, que nos dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén, y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. El asunto es que en este pasaje habla de la unción de gobierno que se establece
en el reino por medio del juicio y la rectitud. Entonces, cuando Yahshua nos habla acerca de estas llaves, Él está hablando de una unción de un rey para establecer justicia, para establecer orden gubernamental. Y ese es el precio que Él pagó por nosotros. De hecho, cuando Él habla a Kefa, le dice, y a ti te doy las llaves, y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y lo que atares en la tierra será atado en el cielo, etc. Bueno, no nos está hablando de lo que normalmente la gente piensa y ora y dice, yo desato y ato y todas estas cosas. No, eso tiene que ver con una determinación de que hay un grupo ahora llamado Su Keilah, fundamentada en Mashiach, que son un cuerpo colectivo para establecer los mishpah, los juicios, los decretos, la sedaká, la justicia, para decirle a la gente cómo tienen que vivir bajo un lineamiento de la Torá. Eso lo expliqué hace unos días en la reunión de Shabbat, de que eso es lo que realmente nosotros debemos de comprender, que Él estableció un cuerpo judicial sujeto a la Torá, sujeto al Sanedrín que existía en aquel tiempo, y que fue revelado a través del Concilio de Jerusalén para nosotros, de que nosotros, que tal vez no somos judíos, venimos de las naciones, nos estamos acercando al Torá, tenemos que aprender a vivir bajo la normativa de lo que ese cuerpo judicial fue estableciendo para nosotros. Y hay muchísimas cosas que podemos validar en otro espacio, donde se nos ordena vivir y guardar mandamientos, siguiendo también la enseñanza de nuestro hermano mayor, que es la casa de Judá. Y ahí es donde nosotros nos alineamos a la Torá. No es Judá el que tiene que alinearse, somos nosotros los que tenemos que alinearnos para poder entender esta dimensión de autoridad que nuestro rey nos está delegando. Luego, cuando se le habla a la iglesia o a la Keilah de Pérgamo, los empieza a elogiar por ayunar en su nombre, pero identifica un problema entre ellos, y era que estaban tolerando el pecado a su alrededor y una falsa doctrina que era la de los nicolaitas, muy peligrosa. Y en el capítulo 2, verso 16, él habla como juez y dice lo siguiente: arrepiéntete, porque si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces las llaves del reino tratan con la justicia y el juicio desde la plataforma de la rectitud y son desatadas por palabras habladas de Elohim que oramos y por las declaraciones proféticas que hacemos. Entonces, Yahshua también enaltece a la Keilah en Tiatira por sus trabajos y crecimiento, pero si su crecimiento es a raíz de su tolerancia al pecado, entonces se encuentra en un camino destructivo. Porque aquí había una elección políticamente correcta. Ellos querían tolerar a una tal Jezabel, su inmoralidad sexual, y estaban tranquilos ahí. Seguramente era como estas congregaciones que dicen, mejor no les digamos nada para que no se vayan. Mejor que estén ahí tranquilitos. Nosotros no tenemos por qué dañar las almas del Eterno. Si son de Él, nosotros tenemos que ser buenos pastores, porque no estamos aquí nada más para guiar las almas. Y no podemos decirles que están mal, porque si no las herimos. No. Aquí Mashiach está diciendo, ¿sabes qué? Si sigues tolerando eso, te voy a cortar. Y si quieres seguir creciendo bajo un fundamento de almas llenas de pecado, te voy a cortar. Y eso es la autoridad real que tiene que manifestarse. Por eso en algún momento muchas congregaciones van a tambalear y se van a caer al piso, porque no corrigieron al que tenían que corregir. Y luego finalmente habla acerca de la Keilah en Filadelfia. Bueno, esta Keilah también es abordada por Mashiach y se le dicen algunas cosas. Se le dice que no han terminado el trabajo que ellos fueron llamados a hacer, fueron ordenados a ayunar, a arrepentirse, y que si no lo hacen, el ladrón llegaría contra ellos, ejecutando justicia y juicio. Entonces, cuando Mashiach le habla a esta congregación,
le enseña también de este poder de atar y desatar, que nadie podía cerrar, de abrir puertas y cerrarlas, que nadie podía abrirlas o cerrarlas, y está tratando con la unción de la justicia y juicio con ellos. Entonces, eso está disponible hoy en día para todos nosotros. La Keilah de los tiempos finales se le ha prometido el doble de lo que poseyó la de los primeros creyentes en Mashiach. En Hebreos 1, del 6 al 9, se nos dice lo siguiente, se nos entrega como un cetro en las manos y dice: y ahora y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adónenle todos los malachim de Elohim. Y ciertamente de los malachim dice esto: el que hace a sus malachim espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Elohim, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. En los días, por ejemplo, de la historia de Esther, el tiempo de Esther y Mardoqueo, que todos conocemos, cuando Esther estaba analizando cuál era el precio que tenía que pagar ella para ayudar a salvar al pueblo judío, su principal preocupación era si el rey levantaría o no su cetro una vez que ella acudiera a él sin ser llamada, lo cual era la ley de los reyes en esos tiempos. Y una de las más grandes bendiciones que hoy tenemos como creyentes en Mashiach es que nosotros calificamos para acercarnos a la presencia del Rey, y su cetro va a estar extendido, y eso significa que vamos a estar aprobados por Él. Entonces, si nosotros realmente entendemos el respaldo real que Yahshua ha determinado para nosotros, vamos a determinar entonces caminar firmes en la rectitud del estándar moral que Él establece para su pueblo. Ese cetro nos habla de la rectitud. Ese cetro demanda que caminemos en el Ruach y no andemos complaciendo los deseos de nuestra carne. Demanda que nos mantengamos rectos porque hemos sido llamados a un nuevo convenio en la sangre de aquel que lo dio todo por nosotros. Y aquellos que deciden caminar de esta manera tendrán el cetro extendido sobre sus vidas. Todo el tiempo, todos los días de la semana, tendrán el respaldo del cielo para caminar con integridad. Por eso es tan importante, mis amados, que en este tiempo empecemos a validar todo lo que nosotros, digo entre comillas, conocemos de la Torah. Hemos pasado por diferentes experiencias en este camino de las mal llamadas raíces hebreas, y lamentablemente yo podría decir con mucho respeto que esto se ha convertido en un manicomio de personas manipulando las escrituras a su antojo, mezclándolas, haciendo sincretismo religioso con el cristianismo. Y tenemos que aprender a validar en este tiempo todo lo que hemos recibido, corregir lo que haya que corregir sin ningún problema, y apegarnos realmente al cetro que ha sido delegado a la casa de Judá, porque es la casa de Judá que proféticamente tiene ese cetro, tiene ese liderazgo, para que nosotros seamos guiados a vivir conforme a la Torá. Ya si hay otras cosas del judaísmo que no nos gustan, eso es otro tema, pero la esencia de la Torá tenemos que abrazarla, no como se nos ocurre a nosotros, sino como fue establecida por nuestro Rey. Entonces, amados, tenemos que entender esto. Ustedes pueden ver históricamente cómo las coronas europeas se levantaron, la mayoría de ellas, siguiendo un modelo religioso. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y hoy dónde están esas coronas europeas? ¿Qué autoridad realmente tienen a nivel político, de gobierno, o a nivel de cultura de sus territorios y naciones? Veamos todos esos países escandinavos que tienen una cruz en su bandera.
porque ellos abrazaron el mensaje del Evangelio, de la salvación, pero olvidaron abrazar la dimensión del Rey Yahshua HaMashiach, con su código de reino llamado la Torá. ¿Y cuál es el resultado de esos países hoy en día? Países que han perdido valores de familia, países que han perdido el liderazgo espiritual, países que hoy están islamizados, sin guerra, países que hoy están yéndose por un caño literalmente, con un montón de cosas que han destruido los valores que ellos tenían y los principios. ¿Y por qué esto? Porque se abrazó simplemente la cruz para la salvación, pero no se abrazó al Rey Yahshua HaMashiach para vivir conforme a su Torah. Y es por eso, mis amados, que se pierde el diseño de lo que realmente tenemos que ser como pueblo. Así que nosotros tenemos que estar de verdad perseverando. Y cierro con este pasaje de Mateo 24, del 7 al 14, que dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en lugares diferentes, y todo será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Pregunta: ¿cuántos quieren comprar ahora sí el Evangelio de Salvación? Si incluye este combo que está diciendo acá. Y dice: y muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse enfriado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que pasa? Que personas que no guardan Torah, no guardan mandamientos, no se aferran a seguir la Torah, cuando vean esta opresión, van a entregar a sus propios hermanos, van a entregar a los del pueblo. ¿Por qué? Porque no conocerán el primer amor. Dejaron el primer amor. A ver, veamos cómo ha sufrido Casa de Judá. Yo no veo a ningún personaje de Casa de Judá, a ninguno, que haya sobrevivido al holocausto y que reniegue contra el Elohim de Israel. Me comentaba mi padre en estos días cómo una prima hermana tiene una suegra que es sobreviviente del holocausto, una señora muy anciana, pero con una convicción tremenda de que el Elohim de Israel la sacó adelante cuando ella vio cómo asesinaron a sus hermanos y a sus padres frente a sus ojos, siendo una niña muy pequeña. Y tiene recuerdos terribles de todo lo sufrido, pero ninguno de estos recuerdos, ninguna de estas tragedias la ha llevado nunca a blasfemar contra el Elohim de Israel. ¿Por qué? Porque cuando se ama al Elohim de Israel, se ama su Torah. Y a pesar de la tragedia, y a pesar de la opresión y la persecución, nos mantenemos firmes. Y por eso aquí Mashiach dice también: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Señoras y señores, de palabras de Mashiach tenemos de que la salvación no es el principio, la salvación es el final de una vida de perseverancia. El que persevere hasta el fin será salvo. Y eso es lo que tenemos que tener hoy nosotros claros en nuestro corazón. Amados, preparémonos para los tiempos que vienen. Seamos firmes en nuestra emuná. Corrijamos lo que tengamos que corregir. Ya hemos pasado un mes muy crucial, el mes de Dan, el mes de juicio. Yo no sé si te alineaste o te conformaste. Yo no sé si te ordenaste o te justificaste. Pero mi consejo es este: nunca justifiques tu carnalidad. La carne no se esconde ni se justifica. La carne se desnuda y se lleva al madero para hacerla morir juntamente con Mashiach. Si tú eres mentiroso, si tú eres manipulador,
si tú todavía tienes problema de la Lashon Hará, si todavía hay cosas que no guardas conforme al Eterno, deja de estarlo escondiendo diciendo, es que yo guardo Shabbat y lo guardo a mi manera. Ah, es que yo hago esto y lo otro y lo hago a mi manera porque es la intención de mi corazón lo que cuenta. Deja la hipocresía religiosa y realmente sométete al Eterno y haz morir las obras de tu carne. Y te quiero decir algo, tú no te vas a autocrucificar, tú necesitas a alguien que te mate. Así que busca a alguien que te clave en ese madero, busca a alguien que te ayude a morir. Porque cuando alguien te dice lo que tiene que decirte y te confronta y tú te desnudas y te expones para morir, por eso tenemos que aprender a confesar esas cosas que normalmente no queremos cambiar. Porque si no las seguimos guardando toda la vida y las seguimos acariciando y seguimos jugando con ellas. Y al final, la historia será muy triste para el que no corrigió a tiempo lo que tenía que corregir. Así que, como leímos al principio, volvámonos a Yahweh mientras haya tiempo de hacerlo.